Muy buenas tardes. Es un enorme gusto la invitación. Velozmente, seguro cuando termine, pero me encuentro con muchos amigos desde hace mucho tiempo y algunos que no nos veíamos hace rato, pero es lindo después de tantos años de camino compartido reencontrarnos. En mi caso, agradecer mucho la invitación. Hace unos meses hicimos en Rosario un homenaje a Raúl y lo fuimos preparando mucho tiempo y con un video, material audiovisual, y con un grupo dijimos habría que releer Parque Norte y nos pusimos a leer Parque Norte, y el otro día me llama Richard diciéndome, bueno, obviamente felicitándome, diciéndome, venite el 8, vamos a presentar, y era la presentación de la reedición de Parque Norte, así que los felicito de verdad. Siempre dijimos doctrina para que nos entiendan. Yo creo que hay pocos documentos doctrinarios tan importantes como este, porque claro, después se perdió también la moda de los documentos doctrinarios, ¿no? Hay discursos o análisis de discursos, pero esto fue realmente un documento. A mí me tocó hablarlo alguna vez con don Raúl, cómo fue también la elaboración. Todos sabemos quiénes participaron. Me acuerdo que en el año 99 se puso en marcha en el Comité Nacional una escuela de formación política. Vino Vicky Murillo, que ahora está dando clases en la Universidad de Columbia, y estuvo en el acto en negro portantiero, y gran parte del acto giró alrededor del discurso de Parque Norte. Entonces también pudimos nosotros, que éramos chicos en esa época, reconstruir cómo fue. Pero claro, releer Parque Norte hoy es todo un desafío y también da un poco de bronca. Yo me acuerdo, yo había empezado a militar, era muy chico, pero militaba en la franja secundaria, lo veo a Pini y varios que arrancamos ahí, Claudio, en nuestra militancia juvenil. Nosotros éramos más duros porque en Santa Fe éramos chanquicaceristas, éramos alfonsinistas críticos, y el discurso de Parque Norte lo mirábamos con cierto recelo, ¿no? Me acuerdo la parte de la modernización, Dios mío, porque nos parecía bueno, pero hay algunas cuestiones que abrirían la puerta, Dios mío. Nosotros nos preocupábamos porque no hubiera una apertura a cuestiones que doctrinariamente pudieran mezclarse con principios de liberalismo económico. Uno lo relee hoy, éramos bastante jóvenes, se perdona el pecado por la juventud, pero qué momento también de la Argentina, ¿no? Un momento, además, se habían ganado las elecciones del 85, uno piensa el parangón hoy. También qué mala suerte tuvimos en el contexto de época, qué mala suerte tuvo Raúl en ese momento. Porque leer Parque Norte hoy, y en este contexto, entre el llamado de Ricardo acá y la presentación del libro, aparecieron los 10 puntos. Yo miraba la pobreza de la convocatoria, de la redacción de esos 10 puntos, ¿no? Uno lee el documento, cuánto perdimos también en términos del valor de la palabra en la política, pero digo, no de la palabra como conducta, sino de la exigencia que tendría que tener un texto que le proponga un programa a los argentinos. Esto, en definitiva, fue atípicamente un presidente que vuelve al Comité Nacional de su partido a proponer un programa de gobierno doctrinario, y uno hoy ve que se cruzan por WhatsApp puntos, otro se sienta en una computadora y dice que le conteste. Más allá de la simpatía o antipatía, digo, cómo la Argentina está discutiendo la posición o no de un acuerdo político, qué distinto era discutir en el renacer de la democracia cómo reconstruíamos un país culturalmente, políticamente, pero también culturalmente. Yo no voy a hablar poco, pero quiero referirme a la obra, digamos, ¿no? Todos tuvimos, eso sí, yo me acuerdo, vi la foto, es muy lindo haber puesto esa foto, porque ese folletín lo teníamos todos, era parecido a los viejos cuadernos que leíamos, me acuerdo, de la coordinadora, y tenía casi el mismo formato, y después estaba Parque Norte. Pero Parque Norte, a mi entender, marca un desafío que goza actualidad. Tuve la oportunidad hace poco de viajar afuera a una universidad. El mundo está debatiendo el futuro de la democracia. Las tapas de los libros de las librerías de las universidades más importantes de Norteamérica son cómo mueren las democracias iliberales, el fenómeno de la fractura social, la conflictividad de las tribus y
la sociedad de tribus o de causas y cómo eso se articula en un proyecto. Ese es el debate actual hoy, cómo eso impacta en el crecimiento de las ultraderechas en Europa, en el surgimiento de las posturas políticas xenófobas, en el éxito, de Bolsonaro, ¿no? Y la idea de alguien que viniendo de lo más tradicional del sistema, articulando un discurso absolutamente antisistema y de derecha extrema, logra ganar la presidencia de un país, o en el fenómeno de Trump. Y el mundo hoy está discutiendo lo que la Argentina discutía en ese momento, porque en definitiva este es un discurso que tiene primero una gran pretensión, que yo creo que lamentablemente sigue siendo nuestra tarea inconclusa, que es cómo articular en una sociedad como la Argentina la democracia como mecanismo de representación con la democracia en términos sustancial como mecanismo de compartir la visión o la construcción de una sociedad. Gran parte del libro, del discurso, es un enorme esfuerzo por remarcar la necesidad de construir en la Argentina una cultura democrática que nunca se pudo construir. Y que si bien hoy la miramos con la satisfacción de que no se interrumpió, y la podemos discutir con años de democracia continua, en términos sustanciales de lo que plantea el documento, el fracaso sigue siendo notorio. La Argentina sigue siendo un país imposibilitado de generar acuerdos sostenidos de largo plazo que no nazcan del triunfo parcial del interés sectario o particular de un grupo sobre el otro. Y esta famosa grieta de los últimos años, que arrancó, yo creo, sobre todo muy marcado en el primer gobierno de Cristina, y que este gobierno, a mi entender, continúa, y que alternativamente ha sido beneficioso electoralmente para uno o para el otro, y que nos lleva a una situación de un país inimaginable, porque alguien me preguntaba, Cristina o Macri, ¿cuál es el mal menor? Le digo, mire, yo no me imagino la Argentina del 10 de diciembre gobernada por alguno de los dos. No me imagino el día después de un triunfo electoral por 3 o 4 puntos en un balotaje de alguno de los dos protagonistas que hoy encierran la Argentina. ¿Qué orden se construiría? ¿Qué lógica de construcción cabría? ¿Cómo funcionarían las cámaras? ¿Cómo va a sostener o cómo se imagina alguien el funcionamiento del sistema democrático? ¿Cómo sería la relación del gobierno nacional con los gobiernos provinciales? En mi caso, si nos fuera bien en la elección de junio, que creo que nos va a ir bien, ¿cómo haríamos para gobernar una ciudad como Rosario con ese eje, ¿no? Con ese eje de confrontación absoluta, donde vale todo en términos de ese posicionamiento? Yo creo que el primer desafío y la primera felicitación a todos los amigos que lo republicaron es releer Parque Norte para entender que ahí está el primer desafío. ¿Cómo volvemos en la Argentina construir una opción política que se plantee reconstruir la democracia no como ensayo temporal de la victoria sectorial de un grupo sobre el otro, sino como un proyecto colectivo de un país? Y que en definitiva siempre la tensión estuvo entre los que proponían romper el orden social avasallando el funcionamiento democrático, o respetaban el orden democrático pero sin poder producir ningún cambio de orden social. Esa también es la segunda gran tarea que tenemos hoy. Los países no pueden no alterar su orden social, mucho menos los países como Argentina, que tenemos un nivel de injusticia en la composición de nuestro orden social cada vez más dramático. Y tiene mucho que ver con lo que bien describía Alfonsín hoy, con la idea de que uno no puede seguir en la lógica de que o cambiamos el orden social en forma violenta y antidemocrática, o sostenemos las reglas democráticas sin cambio del orden social. Y esa trampa que sigue vigente hoy es, a mi entender, el núcleo más interesante de lo que se planteó ahí. Porque eso era un programa de gobierno transformador, un programa de gobierno que tenía por detrás una ética, un programa de gobierno que no consistía en utilizar ni el marketing ni los recursos de la grieta para intentar sostener un triunfo electoral sin saber para qué. Creo yo, es la situación de hoy, ¿no? Hoy uno ve el debate electoral en la Argentina y ve una lógica particularmente en el kirchnerismo, obviamente, de defensa casi
épica de lo hecho antes, como si no hubiera, como si hubiera tenido consecuencias positivas para el país, como si no tuviera compromiso con lo que tiene el país hoy, y ven el gobierno una pretensión de durar, sostenida en herramientas que no vienen de la política, digo, de la política en términos doctrinarios, que vienen de la especulación con que la gente se va a asustar más del otro, ¿no? Entonces, claro, es Venezuela o Argentina, y entonces eso es Macri o Cristina, y mejor la sociedad por miedo termina generando eso. Todavía no nos pasó lo peor, que es que aparezca una alternativa de ruptura como la que aparece en otras sociedades, ¿no? Todavía, no creo que sea por suerte, todavía la Argentina tiene una fortaleza de reserva en relación a que no aceptamos el discurso de echarle la culpa a cualquiera en términos de xenofobia. Tenemos un capital cultural que nos defiende un poco de ese extremo. Veremos también cuánto aguanta, ¿no? Yo creo que el segundo punto que yo quería marcar, y que eso probablemente lo veamos con más claridad cuando lo leemos, es el desafío de que un proceso democrático cambie el orden social en el país. A mi entender, el gran desafío de los partidos o de los sectores políticos que nos imaginamos, como bien termina, sus últimas palabras tienen que ver con eso, un programa que no es ni de reforma ni de revolución, sino de transformación. El discurso adelanta lo que venía en términos de cómo son las sociedades hoy, la pluralidad, la apertura, las sociedades de multicausas, la horizontalidad en la construcción de las causas sociales, de los relatos, y la necesidad de entender que lo que para nosotros era el Estado en ese momento iba a dejar de serlo, que no existe más una sociedad donde el Estado es el eje vertical ordenador de todas las relaciones sociales. Y que en definitiva hay un gran desafío para la política, que es imaginarse un Estado que pueda alterar positivamente el orden social, entendiendo que la sociedad cambió, que es mucho más plural, que es mucho más abierta, que está mucho más interrelacionada, que el cambio tecnológico lo expresa con mucha claridad el discurso, año 2005. Nosotros nos formamos en la idea de que uno accedía al gobierno o al manejo del Estado y que a partir de acceder al manejo del Estado tenía la capacidad de ordenar todas las relaciones. No lo pudo hacer Raúl, porque cuando hizo este discurso era una época de auge, digamos. Insisto, ganado las elecciones, estábamos en el tercer movimiento histórico de la reforma constitucional y el traslado de la capital, digo, previamente, hacia una época de expansión. Claramente, mucho de lo que dice ahí es lo que nos sucedió después. La Argentina recompuso su pelea sectorial, volvieron a triunfar las pujas sectoriales en el cambio del orden social y perdimos muchas cosas, no solo la elección del 87, sino todo lo que perdimos después en términos de, aún teniendo el gobierno del Estado, la incapacidad de ordenar esas relaciones. Yo creo que ese es el mismo desafío que tenemos hoy. Era la parte del discurso que menos nos gustaba, pero era lo que había que entender, modernizar, porque los tres ejes eran la participación, la ética, la solidaridad y la modernización. Nosotros dos nos seducían más rápido, el de la modernización implicaba todo un desafío intelectual, pero es fundamental. Creo que es la gran batalla que tenemos que ganar para superar lo que tenemos hoy. La idea de que uno puede construir un proyecto político democrático que transforme el orden social, entendiendo el funcionamiento moderno de la sociedad, entendiendo los conflictos distributivos internacionales, entendiendo el impacto que eso tiene en una economía globalizada y financiarizada como la que tenemos hoy, entendiendo cómo uno lucha contra esas herramientas. Nuestro gran desafío es hacerle sentir a los ciudadanos argentinos, a través de una alternativa política que tenemos que construir, que tienen poder de opinión, que tienen poder de decisión y que podemos recuperar el poder de construcción. Muchísimas gracias.